Pero ¿quién mejor que un concejal de la capital para que nos explique estas dos cosas y que más o menos nos pinte un pantallazo de lo que está ocurriendo en Formosa, donde también hay corte de ruta, paro en Los Yola, corte en Los Yola, corte en el Ancón y en otros lugares? Y en medio de ese escándalo otra vez tenemos el problema de la luz y el problema del transporte. Buenos días, Enzo Casadei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Blas. Buen día, Guillermina, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, concejal? Nuevamente lo citamos, como siempre, por problemáticas, ¿no? El transporte público, otra vez. Lo que siempre decimos, situaciones que, parches que solucionan por unos días, y bueno, y nuevamente volvemos en lo mismo, y el usuario es perjudicado. Es el único en realidad perjudicado. Es el hilo más fino, sí. El hilo más fino siempre. Sí. Lamentable. Bueno, hoy lo que estamos viviendo de nuevo, estuvimos caminando un poco a algunos barrios y por supuesto empezamos a ver la acumulación de vecinos nuevamente en las paradas debido a varias cosas, digamos. En primer lugar, poner siempre en contexto el escenario en el que estamos. Sigue sin resolverse la puja distributiva de los subsidios a nivel nacional, que la verdad que no sé cuál es el destino que tiene y es bastante preocupante porque, bueno, sabemos que el escenario económico se complica cada día más, que la inflación no cede, que cualquier acuerdo que se haya firmado hace unos meses hoy ya necesariamente necesita ser revisado y actualizado. Y en ese marco, tanto las cámaras empresariales como los sindicatos de trabajadores están muy preocupados por cuál va a ser el destino del transporte público del interior, porque básicamente dependen de los subsidios. ¿Qué pasa? Si no se actualizan estos subsidios, se va a empeorar la situación que estamos viviendo hoy en día. Para que nos demos una idea a nivel local, y lo han manifestado las entidades gremiales, hay un problema de falta de pago de los trabajadores que lo atribuyen, por supuesto, a la falta de subsidios. Hay una especie de medida de fuerza que hoy reduce el 50% la circulación de los colectivos y no descarta ni el paro. Por ejemplo, para que te des una idea, y no es un dato menor porque, digamos, los trabajadores también tienen su derecho y tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Todavía no han cobrado la totalidad del aguinaldo y otras bonificaciones que han arreglado en situación de paritaria. Entonces la verdad que uno también se pone del lado de la familia del trabajador, al cual también le afecta la inflación, al cual también sufre la crisis económica, y que no te paguen el sueldo en estas condiciones, la verdad que es bastante alarmante, y por supuesto que tienen todo el derecho de tomar las medidas que ellos consideren de fuerza. Ahora, ¿cuál es el problema? El primero es un gobierno nacional absolutamente unitario en materia de distribución de subsidios, que siempre lo repetimos, que concentra casi el 80% de los subsidios en el AMBA, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, y principalmente en el primer y segundo anillo del conurbano, para cuidarlo al nene Kicillof, que es el nene mimado de Cristina Kirchner. Y en segundo lugar, tenemos un gobierno provincial y un estado municipal que no se ponen los pantalones largos y no reclaman lo que tienen que reclamar para solucionar efectivamente el problema de Formosa. El problema de Formosa es una cuestión de voluntad política. Mira, estaba leyendo los diarios hoy, y cómo puede ser que aparezca una nota en uno de los diarios de mayor circulación de Formosa, donde dice que Corrientes recibió más de 900 millones enviados por Nación para subsidiar el transporte público. Sí. ¿Por qué Corrientes puede ser así de transparente, decir esta plata recibimos, y en Formosa tenemos que andar poniendo parches? Y que Corrientes no tiene un gobernador afines al gobierno nacional, y recibe. Absolutamente. Imagínate que Corrientes, que tiene un gobernador radical, que pelea por su provincia, pero que realmente se planta ante el gobierno nacional y reclama lo que le corresponde para cubrir el desfasaje producto del descalabro inflacionario de este gobierno nacional, consigue los subsidios, el transporte público en la ciudad de Corrientes funciona, y en Formosa, que son del mismo signo político, tanto el intendente, el gobernador y el presidente, estamos recurrentemente
poniendo en jaque la economía de los trabajadores, en jaque el funcionamiento de la empresa y en jaque, por supuesto, la vida diaria del vecino y del usuario que depende del colectivo para trasladarse en la ciudad. Y el sistema educativo, los chicos no pueden ir al colegio, a pesar de que somos primero en las pruebas a aprender, ¿viste? Tiembla Finlandia y Suecia, a pesar de que le rompimos a Finlandia y Suecia, pero no hace falta ni ir a la escuela, parece, porque por eso se ve que no hay colectivos. Y sí, vos fíjate que esta es una situación que la verdad no sé qué está jugando el oficialismo, porque es una situación que viene dilatándose un montón, que viene cubriendo, como te digo, con parches que ponen digamos en jaque al sistema, que no respeta a los trabajadores y que por supuesto no respeta a los usuarios. Fíjate que el intendente anunció hace más de 3 semanas una auditoría en la empresa Crucero del Sur y hasta ahora no hemos tenido noticias absolutamente de nada, porque incluso se había dado el lujo, y bienvenido sea, de informar que íbamos a participar los concejales de la oposición también en esa auditoría, y no hemos obtenido respuestas. En la Comisión de Transporte hemos presentado, con la predisposición del presidente de la Comisión de Transporte, que es un concejal del oficialismo, también hemos presentado preguntas para saber en dónde está parada la empresa hoy en día, y hasta el día de hoy no nos han respondido. Qué terrible, ¿no? Una irresponsabilidad total y absoluta con respecto al... No solo eso, yo digo, no ha pasado nunca. También la empresa ya ha pedido un aumento de boleto hace más de un mes y que ni siquiera se trata. O sea, evidentemente hay un trasfondo político y económico, sí, en esta complicidad que siempre denunciamos nosotros entre el gobierno, que no están terminando de resolver y no saben cómo resolver. Y por supuesto que el hilo siempre son los trabajadores y los usuarios. ¿Y cuál es el panorama? Yo le adivino el pensamiento que hay. Sí. ¿Cuál es el panorama entonces? ¿Qué es lo que se puede ver? El panorama no, lamentablemente no es alentador, porque también las informaciones nos indican que hay las nuevas misiones que va a enviar el FMI justamente apuntan a reducir el déficit que tiene nuestro país, y por supuesto, imagínate que en materia energética estamos avanzando en la reducción de subsidios, en la segmentación de subsidios, y el transporte público requiere más subsidios. Entonces, como que va a contramano de la política económica que se ha acordado con el FMI y con las metas que le han planteado al gobierno y que el gobierno ha aceptado. Entonces, la verdad que es digamos un esquema malabarista el que está rigiendo en este momento y pone seriamente en jaque el transporte de todo el interior del país. Increíble que nuestro gobernador, como vos decías, estaba recordando Enzo, y para que razonemos juntos y recordemos juntos con la audiencia. Pensar que el gobernador se gastó 5 viajes en Learjet para ir a apoyar los 65.000 millones que le manotearon aquí a Larreta para darle a Kicillof. O sea, para defender el patrimonio de Kicillof. Y después otros $100.000 que gastó en la semana siguiente fue para pedir por el aumento de los integrantes de la Corte para salvar la situación judicial de Cristina. Pero en ningún momento no habrá tenido un hueco, para decir, muchachos, ¿qué hacemos con los bondi allá en Formosa, no? Absolutamente, y yo creo que también pasa por este juego de gato y de ratón, ¿no? Que juegan con el intendente municipal a ver quién lleva la batuta, quién soluciona los problemas, quién cubre los parches a los trabajadores y a la empresa. La verdad que por eso te digo que hay una relación por debajo de poder político y económico que la verdad que cada día levanta muchas sospechas y que justamente es por eso que pedimos nosotros una auditoría, es por eso que queremos saber cuáles son los números de la empresa, el dinero que recibe, qué pone el gobierno provincial, qué pone el gobierno local, qué se le adeuda a los trabajadores, cuánto es el costo que tiene de movilidad, de operativo la empresa, porque la verdad que las tablas que nos han presentado no solo que tienen información escueta, sino que dejan muchos interrogantes, ¿no? Que justamente es eso lo que planteábamos en las preguntas estas que te señalaba, que presentamos ante la Comisión de Transporte. Ahora bien, tenés un gobierno municipal y tenés un gobierno provincial que se jactan de tener superávit, y sin embargo
por el tema de subsidios que lo tienen a los trabajadores, a las familias de los trabajadores, con la mitad del sueldo, sin pagarle el aguinaldo como corresponde, con las sumas que habían acordado. La verdad que es lamentable la situación, y no sé qué están jugando, porque yo creo que es poco inteligente, es muy poco inteligente, porque por supuesto que el vecino va a hacerlo saber en las urnas el descontento que esto genera. Sí, yo le leía al senador nacional Alfredo Cornejo de Juntos por el Cambio, donde él decía que el 84%, algo así, de subsidios quedaba en el AMBA, y apenas un 15% era el resto del país, ¿no? Y que, bueno, ese también sería la cuestión. Bueno, y se habla de... Ahí está el principal capital electoral del kirchnerismo, claro, y a donde apuesta a refugiarse después de las elecciones del 2023. Sí. ¿No? Absolutamente. Pero bueno, como bien vos decías, hay muchas iniciativas del radicalismo, del peronismo federal que están lamentablemente trabadas ahí en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para organizar un nuevo sistema de distribución de subsidios. Exacto. Incluso algunos plantean una SUBE común para todas las provincias, un boleto único, pero bueno, son diferentes las teorías. También hay que escuchar a las diferentes partes, al empresariado, a los trabajadores, para llegar a la mejor solución. Por lo pronto, el esquema de subsidios que necesita ser actualizado necesariamente para que funcione el transporte y que el costo no lo paguen justamente los usuarios, lo veo bastante complicado por estas razones que te comenté de la política económica nacional y el acuerdo con el FMI. Enzo, las iniciativas, pregunto, son las que indican que hay que trasladar el subsidio, hay que subsidiar al usuario y ya no a las empresas, ¿puede ser? Bueno, ese fue el principio, ¿no? de la implementación de la SUBE en primer lugar. Después se terminó tergiversando todo, pero por supuesto que sabemos que como el sistema de subsidios beneficia a algunos sectores y a otros no. Por eso también pedimos, repito, la auditoría, Blas, para saber cuánto le ingresa a la empresa de subsidios, cómo provienen, cómo están compuestos. Hay que transparentar eso para entender justamente si la plata está yendo donde tiene que ir. Vos sabés que realmente a mí me revela esto, me indigna. No puedo creer lo que nos está pasando y qué nos pasa a los argentinos y a los formoseños, Enzo. Tenemos un gobierno nacional donde se matan entre el presidente y la vicepresidenta, lo mata todos los días, o sea, priorizan sus problemas personales, la justicia, las causas que tiene Cristina, y en medio del incendio de la gente que necesita soluciones ya. Y aquí ocurre más o menos algo similar, porque vos lo planteabas bien, por una interna sórdida, oscura y de intereses mezquinos entre el intendente de la capital y el gobernador de la provincia, se dejan de lado el abordaje de las soluciones reales de la gente concreta, la gente común, la gente de a pie que está necesitando una urgente respuesta de este tema, ¿no? Absolutamente, Blas. Por eso te digo que cuando la irresponsabilidad política está a la orden del día, siempre digo que este problema se soluciona un 50% con los fondos que tienen que aparecer y un 50% con voluntad política. Porque lamentablemente nos han demostrado en los últimos tiempos que los trabajadores, insistiendo con sus medidas de fuerza, han logrado el objetivo y aparece la plata que tiene que aparecer. Bueno, entonces, si está la plata, ¿por qué no podemos evitar que los trabajadores tomen medidas de fuerza y que la gente sufra la falta de servicios si el dinero está? ¿Cuál es el objetivo? Si hay voluntad política se solucionan los problemas. Los fondos provinciales están, los fondos nacionales se están renegociando, pero la verdad que con voluntad política el transporte público no debería estar en crisis en Formosa al menos, y debería funcionar muchísimo mejor, con control, exigiendo a la empresa, por supuesto, que en la medida en que pida aumentos de subsidio, aumento de boleto, por supuesto que mejore la calidad del servicio.
Ujú. Y bueno, que llegue pronto la voluntad política, ¿no? Porque cada vez que hay elecciones se hacen usos del transporte público, se hace uso del transporte público para hacer publicidad política de los candidatos del gobierno de turno que tenemos hace más de 30 años, se utiliza para los actos, se utiliza para todo, pero la voluntad política para que el pobre usuario y vecino, el que depende para venir a trabajar y para venir a estudiar, nunca está. Porque siempre lo dejan varado a la hora de que tienen que llegar a sus obligaciones. No es la realidad cotidiana de la gente. Y les importa un bledo. Es más importante su puja interna, sus celos y sus egos personales que el futuro de la gente, que el futuro de la educación, que los chicos tienen que ir a la escuela, que el futuro de las fuentes laborales. Les importa un bledo. Eso es lo que está pasando. Enzo, te estamos usando también como elemento catártico nosotros acá. Es que nos ponemos en el lugar de la gente. Está cansado el ciudadano de esto. Bien, la verdad que es una situación que... Está cansado el concejal de esto, porque se viene hablando... La lógica política es inentendible, porque digo, esto tiene un costo político para el oficialismo. La gente se lo ha hecho saber en las últimas elecciones y calculo que se lo va a hacer sentir nuevamente en las que vienen. Entonces, hasta incluso desde la lógica política es incomprensible la falta de voluntad para solucionar los problemas. Así que, bueno, nosotros desde nuestro espacio estamos haciendo lo posible. En la última media fuerza hemos presentado una hoja de ruta de cómo proceder el intendente. No lo dijo, pero terminó haciendo lo que le proponíamos. La verdad que nosotros queremos que se audite a la empresa, queremos que se la controle, queremos saber cuál es el estado en el que se encuentra el transporte público de la ciudad. Y paralelamente a eso estamos trabajando con algunos relevamientos que estamos haciendo y encontrando irregularidades que pronto lo daremos a conocer, porque bueno, también somos responsables con la información y queremos ir consolidando algunos puntos para plantearlos, ¿no?, en el momento que corresponda. Bien, muchísimas gracias. ¿Algo más, Blas? No. Bueno. Entonces que alguien ilumine a esta gente. Sí, porque es una vergüenza tenemos realmente. Un año para votar todavía. Ya no tienen más ni gracia, diría mi abuela. Lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel provincial todavía, para que se habilite la posibilidad de resolverse, faltan todavía casi 16 meses o algo así. Pero... entonces, mientras tanto, no tenemos que comer los desastres y los desmanejos de la disputa que tienen entre ellos. Por favor, minimicen los daños colaterales. Dennos una mano. Sí, sobre todo, Blas, a nosotros nos preocupa de sobremanera y abordamos este tema sin demagogia y con mucha responsabilidad, porque la situación del transporte en la ciudad a nosotros realmente nos preocupa, porque nosotros queremos llegar a la intendencia en las próximas elecciones y va a ser un problema, te diría, más que importante a solucionar y encarar. Nosotros queremos llegar a las elecciones del año que viene con un plan de abordaje a la problemática del transporte público en la ciudad, que conjugue los intereses de los trabajadores, el mejoramiento de los servicios para el usuario y por supuesto que sea rentable también para la empresa, lógico. Así que estamos en ese camino, no solo en el de control, sino también de analizar en profundidad como en la situación del sistema para proponer justamente un plan alternativo sustentable en el tiempo y que garantice los intereses de todas las partes. Buenísimo, Enzo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, charlábamos con...